buenos días, tardes o noches, mis queridos hermanos en Cristo. Les saluda su hermano Bereano. Y el día de hoy queríamos hacerle un revisado a esta concordancia exhaustiva Strong, una herramienta que ha sido muy usada por el pueblo de Dios. Así que el día de hoy le vamos a hacer una revisada para poder ver qué contiene y de qué manera nos puede ayudar en nuestro estudio bíblico. Ahora, James Strong ha sido profesor de teología exegética en el seminario teólogo Drew. Ahora, esta obra la publicó en el año 1890 en la versión King James. Esta obra ha sido fruto de 35 años de trabajo del Dr. Strong y de más de 100 colegas que le ayudaron a poder hacer esta obra. ¿Por qué es tan relevante la concordancia Strong? Pues la concordancia Strong es relevante porque durante más de un siglo ha sido la concordancia más usada para un estudio de la Biblia. ¿Y por qué es tan útil? Bueno, esta concordancia es útil porque es una concordancia de la versión más popular de todos los tiempos, porque esta versión viene en la versión Reina Valera 1960. Sin embargo, podemos usarla también para la versión la Biblia de las Américas y también para la versión Nueva Biblia de las Américas. Por medio de esta concordancia, uno puede no solo encontrar el versículo en que aparece la palabra que busca, sino también saber cuál fue la palabra hebrea o griega que se tradujo y los diversos significados de la palabra. Esta concordancia es útil porque incluye otros elementos que ayudan en el estudio, por ejemplo, un amplio índice temático y varias otras cosas que le serán de gran utilidad. Vemos que es una concordancia grande, de aproximadamente unos 26 centímetros de alto, y pues esta es la concordancia más completa que podemos encontrar en español. Nos viene con un sistema numérico de la concordancia Strong, un apéndice que localiza las palabras que suelen incluirse en las concordancias, un diccionario de palabras hebreas, un diccionario de palabras griegas, las palabras de Cristo en negritas y un índice temático, una armonía de los evangelios, una lista de las profecías acerca del Mesías. Ahora, si nosotros abrimos, nos vamos a encontrar con una hoja en blanco, la hoja de carátula, la hoja de derechos de autor. Esta obra ha sido publicada en el 2002 por Editorial Nelson, y la versión original, pues como dijimos anteriormente, ha sido en inglés. El prefacio de los editores, instrucciones para el lector, cómo debemos leer esta concordancia, las abreviaturas que usa esta concordancia, los reconocimientos. Concordancia, ahora sí nos sale la concordancia. La primera palabra que vamos a encontrar en esta concordancia va a ser la palabra Aarón, ¿verdad? Y nos da una definición, dice hermano de Moisés y primer sumo sacerdote, y nos da una lista exhaustiva en todos los versículos que vamos a encontrar la palabra Aarón. Si nosotros vemos, hay un número al lado derecho de esta palabra, por ejemplo el número 175, ¿verdad? Y vamos a ver que es el mismo número prácticamente en todos los versículos que aparece la palabra Aarón. Y vamos a encontrar muchas, pero muchas palabras, miles de palabras que vienen así, por ejemplo, apedrear, y pues con su número relacionado al lado derecho. Ahorita estamos haciendo solamente el revisado y después al final vamos a ver cómo se utiliza esta concordancia. Entonces viene primero la concordancia. Vamos a ver que es prácticamente como un diccionario, está organizado como un diccionario en orden alfabético. Luego de la concordancia
vamos a ver que viene un apéndice de artículos, conjunciones, preposiciones, etc. Vamos a ver que tiene varias conjunciones, varios apéndices. Entonces esto es algo que no incluye muchas otras concordancias, pero la concordancia Strong, al ser exhaustiva, pues sí lo tiene. El diccionario Strong de palabras hebreas y arameas del Antiguo Testamento y su traducción en la versión Reina Valera 1960. Cómo usar el diccionario hebreo y arameo, plan del diccionario hebreo y arameo, transliteración y pronunciación del hebreo y el arameo, unas abreviaturas. Y pues ahora sí pasamos al diccionario. Vemos que están las palabras, primero está el número, luego está la palabra en hebreo y luego está la transliteración y luego un pequeño significado de la palabra. Es así en el hebreo y vemos que hay pues varias palabras y están ligadas a un número, y el número está al comienzo de la palabra. De la sección de hebreo vamos a pasar a la sección de griego. En la sección de griego mantiene el mismo esquema: el número, la palabra en griego, la transliteración y un pequeño significado de esta palabra. Después del diccionario griego vamos a encontrar un índice o suplementos, la sección de suplementos, índice temático completo de la Biblia. Y vamos a encontrar aquí, por ejemplo, dice abandonar a Cristo, y nos dice los discípulos le dejaron, Mateo 26:56, y causa de separación, Juan 6, versículos 66 al 70. Entonces básicamente es un índice de temas donde si queremos encontrar un tema nos va a decir en qué versículos lo podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, la palabra ciudad de Babilonia. Por ejemplo, vamos a usar la palabra ciudad de Babilonia. Nos dice en un primer tema, historia de la ciudad de Babilonia, edificada por Nimrod. Allí se edificó la torre, capital de Amrafel. Una vez fue la capital de Asiria, y ahí nos da un poco de los temas. Después, habitantes descritos como idólatras. Nos dice los versículos, esclavizados por la magia, nos dice los versículos, sacrilegios, nos dice los versículos, profecías acerca de Babilonia, Jeremías, caído de Babilonia, Isaías, agente de Dios, Ciro, Isaías. Entonces nos va a decir acerca de este tema de Babilonia, lo podemos encontrar en qué versículos, ¿verdad? Y así vamos a encontrar diversos temas en esta concordancia Strong. Luego del índice de temas, hermanos, vamos a pasar a la armonía de los evangelios. Vamos a encontrar aquí una armonía de los evangelios. Por ejemplo, nacimiento, infancia y adolescencia de Jesús. Y nos sale, por ejemplo, Jesús, huida a Egipto y matanza de los inocentes. Lo podemos encontrar en Mateo capítulo 2, y pues no lo encontramos en ningún otro evangelio más. Pero por ejemplo, si pasamos a Jesús es bautizado, vamos a encontrar que los 4 evangelios narran acerca del bautismo de Jesús. Entonces esta es una armonía de los evangelios, donde podemos encontrar qué acontecimientos los narran los evangelistas. Hay algunos acontecimientos que narran los 4 evangelistas, otros acontecimientos que narran 3 evangelistas, otros acontecimientos que narran solamente un evangelista. Entonces esta armonía de los evangelios nos ayuda a entender qué acontecimientos son narrados en los evangelios que coinciden con los otros evangelios. Otro tema que vamos a encontrar, vamos a ver enseñanzas e ilustraciones de Cristo. Vamos a ver enseñanzas e ilustraciones de Cristo. Por ejemplo,
camino angosto, lo vamos a encontrar en Mateo 7, 13 al 14. La cena del Señor, vamos a encontrar que Cristo habló de la cena del Señor en Mateo 26 y en Lucas 22. Ganadores de alma, vamos a ver que el Señor Jesucristo enseñó acerca de este tema en Mateo 4, versículo 19. Y así vamos a encontrar muchas enseñanzas de Cristo. Las parábolas de Jesucristo, también vamos a encontrar las parábolas de Jesucristo. ¿En qué lugares Jesús enseñó tal parábola? Es también como una pequeña armonía de las parábolas, ¿no? Vemos que, por ejemplo, las dos casas y sus dos cimientos, Jesús le enseñó en Mateo y le enseñó en Lucas. La parábola del sembrador la vemos relatada que en Mateo, la vemos relatada en Marcos y la vemos relatada en Lucas. Y ahí vamos a ver las parábolas que Jesucristo enseñó y en qué evangelios son narradas. También vamos a ver los milagros de Jesucristo, los muchos milagros que hizo Jesús y en qué evangelios son narrados. Otro tema más, las profecías acerca del Mesías cumplidas en Jesucristo. La profecía simiente de una mujer, la profecía en Génesis, el cumplimiento vemos que en Gálatas lo dice. Descendiente de Abraham, vemos que en Génesis 12 está la promesa y el cumplimiento está en Mateo 1:1, que sería descendiente de Abraham. Entonces vamos a ver mucho acerca de las profecías acerca del Mesías cumplidas en Cristo. Las leyes de la Biblia, otro tema más que vamos a encontrar en esta concordancia Strong. Por ejemplo, dice ciudadanías bajo la teocracia, dice israelitas, y vamos a encontrar los versículos, los moabitas y los amonitas fueron excluidos, lo encontramos en Deuteronomio. Los edomitas y los egipcios eran elegibles en la tercera generación, lo vamos a encontrar en Deuteronomio 23. Vamos a ver acerca de las leyes. Oraciones de la Biblia, vemos que muchos personajes bíblicos oraron y estas oraciones fueron registradas en la Biblia. Y ya al finalizar vamos a ver un esquema, una hoja de trabajo acerca del estudio de una palabra. ¿Cómo hacer un estudio de una palabra? Esa es la pregunta que siempre nosotros recibimos. ¿Cómo se usa el diccionario y la concordancia Strong? Ya sé, hermano, si tú no tienes este diccionario, pues puedes adquirirlo y nosotros te vamos a enseñar en este video cómo debes usar la concordancia y el diccionario Strong. Y si ya lo tienes y como no compraste en tu librería cristiana Berea, no te enseñaron seguramente cómo usar este diccionario, pero no te preocupes, hermano, si ya tienes esta concordancia, nosotros te la enseñamos también aquí. Así que vamos a dar un breve ejemplo para ver cómo es que se utiliza esta concordancia. Por ejemplo, vamos a buscar una palabra y ahí está, la palabra congregación. A ver, vamos a buscar ya, aquí encontramos una, Salmos 111 versículo 1, dice alabaré, dice la compañía y congregación de los rectos. Esta palabra congregación que está en el Salmo 111 versículo 1 está ligada al número Strong 5712. Entonces, como es una palabra del libro de los Salmos, entendemos que es del Antiguo Testamento y la vamos a buscar en la sección que dice Hebreo. Vemos el número 5712 y vamos a buscar esa palabra. Dice que la palabra
hebrea es la 5712, sería la palabra edá. Dice, en sentido original de encuentro, asamblea, programada, dice compañía, congregación y cuadrilla, enjambre, grupo, junta, multitud, pueblo, reunión, reunir, séquito. Este es un breve significado que nos da este diccionario Strong, que lo puedes complementar también con tu diccionario Vine. Por ejemplo, vemos aquí que el diccionario Vine nos habla acerca de esta palabra congregación también, pero nos da un significado mucho más extenso del que podemos encontrar en este diccionario Strong. Pero sin embargo, el diccionario Strong ya nos dice qué palabra es la que se tradujo y ya la podemos encontrar en el diccionario Vine. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo, y el otro ejemplo vamos a usar, a ver, la palabra propiciación, una palabra que es muy importante en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a buscar la palabra propiciación. Por ejemplo, aquí vemos que en Romanos 3 versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio. La palabra propiciación en este versículo está ligada al número 2435, y como es Romanos, entendemos que es el Nuevo Testamento y la vamos a buscar en la sección de griego. Entonces vamos a buscar aquí su número correspondiente, y vemos aquí en el diccionario Strong que la palabra ligada al número 2435 es la palabra en griego hilasterión, dice, y dice es de expiatorio, propiciatorio, dice víctima expiatoria. También puede ser la tapa del arca en el templo, propiciación o propiciatorio. Y si usamos también el diccionario Vine, vamos a ver que el diccionario Vine también nos da un significado mucho más amplio de la palabra hilasterión. Vemos, hermanos, entonces que estos recursos que nosotros estamos mostrando se complementan para un estudio más exhaustivo acerca de las Sagradas Escrituras. En un video más adelante estaremos mostrando acerca de algunos recursos esenciales que debes tener para hacer un estudio bíblico un poco más profundo. Vamos a mostrar solamente recursos esenciales, unos 5 o 6 recursos como máximo que no deben faltar en tu biblioteca, que sí o sí debes de tenerlo. Entonces, hermanos, eso es todo, y recuerda que en tu librería Cristiana Berea no solo vendemos libros, sino que también te recomendamos qué leer. Hasta luego, hermanos, un abrazo, Dios les bendiga.